Hemos conocido todas estas verdades de Apocalipsis. Hemos conocido las cosas que van a suceder hacia el futuro. No nos hemos enfocado que en las cosas, por ejemplo, si el anticristo va a ser, ¿quién va a ser? Si va a ser de Europa, que si va a ser israelita. No, eso no ha sido el enfoque, no ha sido la prioridad. La prioridad ha sido siempre buscando salvación. Porque, hermanos, si la Biblia no dice algo, ¿para qué andar haciendo conjeturas? Simplemente no lo dice. Concentrémonos en la salvación, que es lo más importante de la Biblia. La salvación del alma. La salvación. Y muchos no lo creen. Tal es el punto que Jesús realizó muchos milagros, pero la mayoría de las personas seguían sin creer. Imagínense, Israel es como El Salvador, es un poquito más grande que El Salvador, ¿verdad? Y Jesús anduvo que si hubiera sido aquí en El Salvador, ¿verdad? Hubiera andado de Santa Ana, San Miguel, a Chalante, hubiera ido a La Libertad, hubiera ido allá al departamento de La Paz, a Cabaña, hubiera andado predicando y haciendo milagros. Pero algunos creyeron, la mayoría no creyó. Igual que ahora, ¿verdad? Igual que ahora, hermano, mucha gente no cree. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué no cree. Y estamos en este tema, hermanos, para cerrar esta serie de que los eventos anunciados en la Biblia nos dan esperanza. Porque lo que creemos, hermanos, es esperanza de que vienen mejores tiempos. Lo veíamos el viernes anterior, que, hermanos, donde vamos a llegar, allá aquel lugar, aquella ciudad de la casa de Dios, hermanos, ahí no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber ni siquiera muerte, va a haber ahí solo vida. Vienen tiempos de verdad mejores, anunciados en la Biblia. En la Biblia, hermanos, siempre se presentan varias voces de sabiduría, supuesta sabiduría. Por ejemplo, la del diablo, que nos habla en nuestra mente. La del mundo, que nos habla en nuestra mente. La publicidad, las redes sociales, lo que conversamos con las personas, nos habla en nuestra mente. Hermanos, los comentarios de los amigos, los comentarios de la familia, incluso, hermanos, los comentarios de los enemigos llegan a nuestra mente. Son voces que llegan ahí, sabiduría humana, es decir, contaminada. Que, hermanos, ellos dicen tener las respuestas, las mejores respuestas y las mejores soluciones. Hermanos, pero la sabiduría correcta, hermanos, no es qué hacer, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No, esa no es la sabiduría correcta, hermano. La sabiduría correcta es quién es la sabiduría. Y la sabiduría es Jesucristo. Él es la sabiduría. Si nosotros seguimos el camino derecho de Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Si seguimos el camino de Jesús, hermanos, no nos vamos a equivocar, porque Él no se equivoca. No es porque nosotros seamos capaces de no equivocarnos, no, es porque Él no se equivoca. Él es el sabio, Él es el Dios poderoso. La sabiduría es una persona, es Jesucristo.
La tarea nuestra, hermanos, es testificar de Cristo, aunque las personas no crean en Jesús. Pero testificar con nuestro testimonio. Cuando podemos hablar, pues hablando. Pero la mejor predicación, hermanos, es un buen testimonio. Y no pensemos que la forma en que nosotros estamos viviendo hoy sea un buen testimonio. Porque lo más seguro, hermanos, es que nuestro testimonio deja mucho que desear. Eso es lo más seguro. Que nuestro testimonio necesita más esfuerzo. Hermanos, por ejemplo, una manera de testificar es dar sin recibir nada a cambio. Esa es una manera de testificar, hermanos, que creemos en Jesucristo. Dar al necesitado, dar al que no nos puede devolver un favor. Eso es un buen testimonio. Pero muchas veces, hermanos, nosotros andamos dando a aquel que nos va a dar algo mejor. Ya esa es la recompensa, que nos van a dar algo mejor. Pero cuando damos sin recibir nada a cambio, la recompensa viene de arriba, viene del Señor. Hagámoslo a la manera de Jesús. Por eso hablo de un mejor testimonio. No nos conformemos con el testimonio que ahora tenemos, mejoremos ese testimonio. Ahora bien, a pesar de que andamos predicando y que hacemos los cultos, las personas no vienen, a pesar de que mucha gente ha oído hablar de Jesucristo y muchas personas dicen que han hecho la oración para recibir a Jesús, pero siguen viviendo como siempre. No es que han recibido a Jesús porque no cambiaron, porque no se arrepintieron. Hermanos, el que se arrepiente cambia. El que de veras se ha arrepentido cambia. Ahí está la clave. Y ya lo vamos a ver. Y nos arrepentimos porque llega a nosotros la fe que Dios da. Voy a ponerle ahí, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Versículo 37 dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que Jesús hizo milagros en Israel, como le decía hace un momento, si Jesús hubiera venido a El Salvador, hubiera hecho muchos milagros aquí en El Salvador, pero mucha gente no creía, no hubiera creído en él. Porque la naturaleza humana, hermanos, no quiere aceptar las cosas de Dios. No quiere, le cuesta, no es que le cuesta, no quiere. Porque voy a ponerle, hermanos, ahí siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero explicar aquí, hermano, la palabra creer. Porque, hermanos, mucha gente dice que cree en Jesús, que cree en Dios. Pero, hermanos, no está viviendo conforme a lo que Dios dice. No está viviendo. Muchos van a alguna iglesia, hermanos, pero por aquí entra y por aquí sale. No cambian. No están arrepentidos. Volvemos a la clave de la salvación: fe y arrepentimiento. Eso es la clave. Fe en Cristo Jesús y arrepentirme de mi mala manera de vivir
y cambiar con la ayuda de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Le voy a leer varios versículos a continuación. Voy a leer el 19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira, hermano, yo cuando me llegaban a predicar, y ya le conté que 5 años llegaron a mi casa, varias personas, y entre ellos quien más llegaba era mi mamá, y me llegaba a predicar. Ella ya era creyente, era seguidora de Cristo, y ella llegaba y me hablaba del Señor. Hermanos, yo le decía: no, mamá, mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Hermano, quería yo tapar mi mala manera de vivir, mas yo no sabía que Jesús había puesto su mirada en mí. Dios había puesto su mirada en mí. Y al final, cuando yo cumplí 33 años, bueno, estaba por cumplir, una semana faltaba, un par de días faltaba para cumplir 33 años, y yo me rendí a los pies de Jesús. Y no quería venir a la luz hasta ese día. Hasta ese día, dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Y estos de que no vienen a la luz, hermanos, no creen en Cristo. No creen y no quieren creer, porque el momento en que comiencen a leer la Biblia, a escuchar de la Biblia, el Espíritu Santo los va a confrontar. ¿Ya? Y aquí va en cuenta nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos ya han leído la Biblia. ¿Y por qué no quieren venir a Cristo? Y andan buscando cualquier excusa. ¿Por qué no quieren venir? Aquí dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, nosotros que hemos creído en Cristo, hermanos, leemos y nos agrada escuchar de la Biblia. Porque, hermanos, después de saborear la salvación, de palpar las bendiciones de Dios, hermanos, porque las bendiciones de Dios al final se palpan cuando comenzamos a tener una buena salud, una buena familia, comenzamos a tener en nuestra casa, y hermanos, no es que nosotros la hayamos comprado. A lo mejor alguien puede estar alquilando, pero tiene una bonita casa, un buen lugar, está en armonía con los hijos, nadie pelea, todos en armonía. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está ahí. Amén. Voy a leer el versículo 22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado.
Pero quiero leer, hermanos, quiero llegar a Juan. Me voy a saltar algunos versículos para que el tiempo no nos consuma. Y quiero llevarle a Juan capítulo 3, en el versículo 21. Bueno, voy a regresar al versículo 21. Dice, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice el 19, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, por eso nosotros vamos y platicamos con algunas personas y le hablamos de Cristo y le hablamos de que puede tener una mejor vida, pero no lo creen. Y ellos, yo estoy seguro que si ellos pudieran saborear lo que es una vida en Cristo, dejarían, pero como no lo han saboreado, prefieren andar haciendo cualquier locura, que la carne los lleva. La carne es la que nos lleva. Hermanos, yo conozco personas que han ido a la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, de uno de otras congregaciones, amistades, compañeros de trabajo, hermanos, que van a la iglesia, pero en enero van al brujo a preguntarle cómo va a ser el año. Hermano, esa persona no ha creído. Ahora, ya no digamos aquel que ni siquiera va a escuchar de la Biblia, sino que directo se va a otro lugar, el que sea. Pero anda buscando el Dios a su conveniencia, un Dios que le acepte su pecado, que le acepte su mala manera de vivir, que le justifique la mentira, el robo, que le justifique emborracharse, que le justifique serle infiel a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. La Biblia no hace eso, hermanos. No justifica, nos dice la verdad. Nos dice que debemos dejar las obras de la carne y que debemos buscar las obras del Espíritu. Por eso mucha gente no cree. Y ya vamos a llegar, yo espero que poder avanzar para llegar. ¿Qué va a suceder con aquellos que después del Apocalipsis no han creído en todo lo que ha pasado? Decía hace un momento, hermanos, que Dios tiene dos regalos: el arrepentimiento y la fe. Voy a ponerle en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y aquí está lo que quiero señalar: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice, ha dado Dios. Hermanos, estos versículos, muchos hermanos creyentes hablan de que por versículos como este es que Dios ya tiene definido quiénes se van a salvar y quiénes no. Pero mire, hermano, no es así. Es decir, Dios en su preconocimiento, en su conocimiento anticipado, Él es Dios,
Él puede hacerlo, nosotros no podemos, Él sí, porque Él conoce el futuro. Hermano, Él sabe los que van a ser salvos. Porque quiero ponerle, hermanos, también Romanos. Fíjense aquí lo que acabamos de leer, es que dice de que Dios dio el arrepentimiento. Pero quiero ponerle Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona, hermano, ¿cómo va a invocar a Jesús si no le ha creído? ¿Cómo? No hay manera. No hay manera de que una persona que no ha nacido de nuevo invoque a Jesús de a de veras, como Dios manda, si no ha creído. Y dice en el versículo 14: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo una persona va? Ya le dije yo que a mí 5 años me estuvieron visitando y llevaban la Biblia y me enseñaban versículos de la Biblia, me confrontaban con la Biblia. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y hace una tercera pregunta aquí en el versículo 14 del capítulo 10 de Romanos: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, cuando a mí, voy a ponerme de ejemplo yo, cuando a mí me predicaban la palabra, me mostraban versículos. Al principio, hermanos, yo dejaba, o lo que sucedía era que las personas me lo leían, y a lo mejor yo pensando en otra cosa, pero hubieron momentos en esos 5 años en que me daban la Biblia y yo lo leía, y ahí iba mirando la palabra del Señor, y se cumplió lo que dice Isaías, que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Por eso, hermanos, prediquemos con la Biblia. Con la Biblia. No con razonamiento humano, no andar diciendo experiencias de sentimientos y cosas así. No, la Biblia, hermano. La Biblia. La fe llega por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Así llega la fe. Y es cuando uno lee un versículo que Dios nos abre los ojos del alma. Y el mejor ejemplo que tengo para eso, hermanos, es el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo estaba acorralado por el ejército asirio, y salió el siervo de Eliseo y dijo: mira, ahí estamos acorralados, mira cuántos soldados hay aquí, ya no pudimos salir. Y Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos del alma de Eliseo. Y Eliseo, perdón, y el del siervo de Eliseo. Y el siervo de Eliseo volvió los ojos, volvió a ver arriba, y su alma, el alma, vio el ejército de ángeles que estaba sobre los soldados los soldados asirios. Así es, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos abre los ojos del alma. De manera que si usted provoca, usted busca una estrategia, le pide a Dios que le dé la estrategia para hablarle versículos a sus hijos, hermanos, pero no solo hablarles, sino que los lean, que ellos los lean en el tiempo, 1 mes, 2 meses, 6 meses, en el tiempo, pero continuamente. No voy a decir que todos los días, pero constantemente, que lea versículos de la Biblia, que lea versículos de la Biblia, del Evangelio de Juan, de la carta de los Romanos, de Gálatas, hermanos, que lea versículos, mire, el Espíritu Santo lo va a vencer y va a llegar a los pies de Cristo, porque la palabra es la que hace la obra.
Es la Biblia la que hace la obra. No somos nosotros, hermanos, y nosotros lo que hacemos es trasladar lo que la Biblia dice, pero quien convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, nada más. Es llevarlo. Y ahí nace la fe. Dios pone la fe cuando leemos, pero no es que yo voy a ir a leerle la Biblia a mi hijo. No, mira, te voy a leer la Biblia. Está bien si no hay oportunidad de que la lea, pero lo mejor es que él, mi hijo, la lea. Su hijo que la lea, su hija que la lea, logre eso. Pero todos los días, si es posible, o todas las semanas, si es posible. Y en el tiempo, hermano, no a la siguiente semana, probablemente a alguien le va a tomar, imagínate, a mí me tomó 5 años. 5 años me tomó a mí, pero mi mamá, hermano, me mandaba que predicar. Cuando yo le digo que otras personas llegaban a predicar, es porque mi mamá las mandaba. Mi mamá le decía a los hermanos, mire, vayan a predicarle a mi hijo, porque a mí todavía no me ha hecho caso. Y hermanos, y mi mamá llegaba también y me predicaba y me daba la Biblia. Ella me decía, lee aquí, me decía, lee aquí, mira lo que dice aquí, léelo. Y ahí, miren, fue minando 5 años para convertirme al Evangelio, hermano. 5 años me tomó a mí. ¿Cuánto le puede tomar a su hijo? ¿Cuánto le puede tomar a su hija? Al vecino, al amigo, al familiar, al compañero de trabajo. ¿Cuánto le puede tomar? No sabemos. Puede ser que a la primera, puede ser que tome 6 meses. En fin. Así es como llega la fe. Leyendo la Biblia. Leyendo un versículo, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos. Leyendo la Biblia. Así es como se abre. Dice, ¿cómo pues? Voy a volver a leer Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Para que nuestros seres queridos lleguen a los pies de Cristo, es que lean la Biblia, que lean versículos, que lean la palabra de Dios, porque en Romanos 10:19 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es, hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Y esa es la manera. Ahora quiero más rapidito de comentar, porque el tema de hoy, hermanos, es ¿qué va a suceder con los que no crean? Y voy a ponerle ahí rapidito Juan capítulo 12, versículo 37. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto es lo que leímos hace un rato, ¿verdad? A pesar de que Dios hace señales, nos da ayuda, hace favores, pues ya les dije, participamos de la misericordia natural. Esa misericordia es para buenos y malos, pero la misericordia especial es para los hijos adoptados por el Señor. Ahora, le voy a leer aquí Apocalipsis 21:8. Vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Esos que no creen, que a pesar de que ven que personas se convierten al Evangelio, cambian su manera de vivir en el tiempo, no es de un día para otro, en el tiempo. Puede tomar a alguien cambiarle, puede tomar un mes, puede tomarle 3 años, no sé. Imagínense, a mí me tocó 10 años cambiar, hermanos. Es que a mí 10 años me tocó, me costó cambiar. Aunque iba a la iglesia, llevaba a mi esposa, a mis hijos, pero
yo no ponía de mi parte, solo escuchaba, pero sí escuchaba. Pero me tomó 10 años cambiar. Vean lo que dice aquí, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, los incrédulos, aquí dice, los cobardes e incrédulos, los que no creen, hermanos, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. No me lo estoy inventando yo, no es que yo quiera meterle mentiras o temores, no, es Apocalipsis 21:8. Al que no cree, al que no quiere creer, al que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean delatadas, no quiere venir, va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque, hermanos, también no es que hay otro chance, no hay, hermanos. Mire, le voy a leer Hebreos capítulo 9, la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, hermano. No hay aquello de que cuando me muera ahí rezar por mí o pedir al Señor. No hay eso, hermano. La Biblia es clara y dice: y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. Es decir, Dios lo estableció de esa manera para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto, hermano, del que muere inmediatamente, dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay manera de un tiempo ahí de oportunidad y que ahora sí me voy a portar bien. ¿Cuál? No hay. En vida es cuando debemos aceptar el regalo de Jesucristo, es en vida. Y voy a ponerle, para ir terminando, en Lucas capítulo 16, versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo. Estamos hablando de aquella historia que Jesús contó del rico y Lázaro. Lázaro es el mendigo. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades, hermano, es ese lugar donde hoy por hoy los muertos van. Porque, hermanos, como le dije hace un momento, ausentes del cuerpo, es decir, morimos a este cuerpo y inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, el alma está frente al Señor. Está frente al Señor. Ese es lo que va a suceder al que no cree. Va al juicio del gran trono blanco. Voy a terminar poniéndole Juan capítulo 5. Y aquí terminamos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno
Hermanos, lo bueno no es obras buenas que nosotros hagamos. Lo bueno es recibir a Jesús. Eso es lo bueno. Nacer de nuevo, eso es lo bueno. Lo bueno en la vida, por eso le decía hace un momento, lo más importante en la vida, hermanos, es la salvación. Es la salvación del alma. Todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6:33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí lo bueno, hermano, no es obras buenas, ayudar al prójimo, no. Aquí habla de aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús. Como leímos en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en la sangre de Cristo. Juan 3:18. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el que no crea en las cosas futuras y no crea que Jesús nos dio aquí, nos alertó con el Apocalipsis, nos da alertas de qué debemos hacer. El que no cree en eso ya está condenado. Ya está condenado. Por muy a la iglesia que vaya, a la que quiera ir, si no acepta a Cristo, si no recibe a Jesús en su corazón y nace de nuevo, que dice en Juan 1:13 que ese nacer de nuevo, esa nueva criatura la da Dios, no es voluntad humana, la da Dios. Juan 1:13. Padre, gracias